Muy bien. Miren, el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de una realidad que le afecta a muchos cristianos. Es una limitante que lo que causa es que no vivas la vida plena que podrías vivir. Fíjense, uy, se está yendo este micrófono. Préstame el otro micrófono, por favor. Creo que la batería está a punto de volar. Gracias. Ahorita me traes una de allá atrás. Bueno, ¿en este sí me oyen? Ok. Fíjense, es muy interesante que la Biblia nos dice que podemos vivir una vida plena, una vida que es una aventura, o sea, que deberíamos estar gozando en todo momento, sin importar las circunstancias que estamos enfrentando. Y sin embargo, muchísimos cristianos viven más bien una vida angustiada, una vida aburrida, algunos una vida extenuante, en persecución de cosas que pues, nunca van a alcanzar. Pero hoy quiero platicar de cuál es la causa de esas cosas. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar ese problema. Padre, quiero darte las gracias, Señor, por tu amor, por ese amor que nos mostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo a la cruz, que nos dio vida, Señor, que compró vida para nosotros y vida eterna desde luego, pero también vida aquí en la tierra, Señor. Y esa es la cuestión que te pido, Señor, que el día de hoy nos dirijas, que podamos ver cómo esa vida en esta tierra debería de vivirse para tu gloria, de manera que podamos vivir exactamente como tú esperas que vivamos. Guíanos el día de hoy, Señor, llénanos de tu Espíritu, ilumínanos, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Muy bien, miren, la realidad que enfrentamos todos nosotros es que estamos en medio de una historia épica. Mucha gente no se da cuenta de eso. O sea, nos gustan mucho las películas épicas, ¿no? El Señor de los Anillos y Guerra de las Galaxias, en donde todo el mundo está en guerra en el universo. Pero no nos damos cuenta que nosotros estamos metidos en medio de una guerra épica que es real, que es la que la Biblia nos describe. Fíjense, toda la Biblia es una historia que podría dividirse como en escenas, como en actos diferentes. El primer acto o la primera escena es lo que nos describe la Biblia en la primera línea de la Biblia, en Génesis 1:1, en donde dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, Dios, el rey del universo, crea todo lo que existe, y la Biblia nos dice que lo crea en perfecta armonía. Es lo que los judíos llaman shalom, una paz perfecta, una armonía perfecta entre Dios y su creación, Dios y el hombre con el hombre y el hombre con el resto de la creación. Todo funciona armónicamente perfecto. Esa es la primera escena, que tristemente dura muy poquito. Si han leído la Biblia, pues nos dura 2 capítulos, porque para Génesis 3 empieza el segundo acto, que es lo que conocemos como la caída del hombre. Es el momento en el que nosotros, por desobediencia, permitimos que entre el pecado al mundo, sacamos a Dios de nuestra relación, y entonces se quiebra todo el shalom, toda esa armonía perfecta que Dios había creado, desaparece, se destruye. Y de hecho, todo lo que Dios había hecho para nosotros, todos sus regalos, todas las cosas que creó para plenitud del ser humano, se convierten en algo que nos ataca, que nos esclaviza, ¿no? La Biblia dice que el vino es algo que Dios creó para darle alegría al corazón del hombre, pero con la caída del hombre se convierte en alcoholismo, ¿no? La comida se supone que es algo que debería de llevarnos a darle gloria a Dios y darle gracias por las delicias que hizo para nosotros, pero se convierte en gula. Las relaciones sexuales fueron inventadas por Dios para lograr la unión de 2 almas, una unión perfecta entre un hombre y una mujer, pero la caída del hombre lo convierte en lujuria, ¿no? Entonces todas esas cosas que Dios hizo para nosotros ahora se vuelven contra nosotros, nos atacan, no nos dejan en paz, ¿no? Entonces ese es el segundo acto. El tercer acto es el momento en el que Dios interviene. O sea, Dios hizo una promesa desde Génesis diciendo que Él iba a enviar la solución para empezar a regresar la creación al estado original en que Él la diseñó. Y entonces, ¿qué hace? Envía a su Hijo Jesucristo. Jesucristo muere en la cruz, absorbe la ira de Dios por todas las desobediencias de todos los seres humanos, y entonces prepara el camino para que todo hombre que ponga su fe en Jesucristo sea redimido, es decir, se restaure la paz entre Él y Dios. Y cuando nosotros estamos en paz con Dios, pues estamos en paz con los demás, estamos en paz con la creación. El problema, fíjense, es que muchos cristianos
viven su vida como si la historia terminara ahí. O sea, creación, caída, redención, ¡tarán!, se acabó la historia. En otras palabras, pensamos que todo lo que hizo Dios lo hizo para mí, para salvarme a mí, para que yo estuviera contento, para que Él me bendijera, para que yo fuera muy feliz. El problema con hacer eso es que te conviertes en el centro de la historia. O sea, tú crees que la historia es acerca de ti, ¿no? Que tú vives en una película en donde la estrella principal eres tú. Pero lo que vemos en la Biblia es que nosotros no somos la estrella de ninguna película. De hecho, fíjense, para ponerlo en términos de película, lo que estamos viendo es una película que dura 20 horas en donde tu parte dura 3 segundos. O sea, no eres Tom Cruise. Tú eres el que cruza la banqueta en la película y nadie sabe ni quién es, ¿no? O sea, eso somos nosotros. O sea, somos un extra, ¿verdad? Que Dios te salva, evidentemente te salva, ¿ok? Pero no es en donde termina la historia. El problema para la mayor parte de la gente es que no se dan cuenta que necesitamos llegar a la cuarta escena de la película, que es lo que se llama la restauración o reconciliación. O sea, tu parte en la película empiezas, en la historia de Dios, tu parte realmente empieza en el momento en que te salva Él. Pero tu salvación no termina en ti. Tu salvación, tu redención debería de empujarte ahora a convertirte en lo que llamamos una herramienta de restauración, es decir, empezar a pasar el mensaje a otras personas, ¿verdad? Porque fíjense, lo que sucede es esto: cuando tú pones tu fe en Jesucristo, la Biblia dice que Jesús te hace suyo, ahora eres de Él. Y entonces empiezas a reconocer que todo lo que tienes, todo lo que eres es de Él. Y empiezas a pensar diferente, a sentir diferente, a actuar diferente. Y entonces empieza a transmitir esas cosas a la gente a tu alrededor y te conviertes en una herramienta de restauración, que es como titulé este mensaje. Deberíamos de ser todos herramientas de restauración, ir a los lugares en donde hay oscuridad, en donde todo está descompuesto, en donde no hay shalom, ¿verdad? Y tratar de llevar la luz de Dios a esos lugares en lo que Jesucristo regresa y lo perfecciona todo. Ese era el objetivo de Dios para su gente desde el principio. O sea, esto no fue algo que se le ocurrió en el camino. A la primera persona que llama para hacer a su pueblo fue Abraham. Y fíjense las palabras que le dicen Génesis 12, o sea, el mero principio de la Biblia, Génesis 12, versículos 2 y 3, le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dice, te voy a bendecir, pero ahí no termina. Dice, te voy a hacer una gran nación, y lo que va a suceder contigo, Abraham, es a través de ti se va a bendecir toda la tierra. Es decir, lo que vas a recibir lo vas a pasar y van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y el problema, fíjense, es que si analizamos nuestra vida y la vida de muchísimos cristianos, nos vamos a dar cuenta que nos estancamos mucho en la redención. O sea, estamos más bien enfocados en recibir, en ser bendecidos, en que Dios haga por nosotros, y no estamos tan preocupados con pasarlo a los demás. Y si estudiamos lo que la Biblia nos dice y lo que la historia nos cuenta acerca de cada vez que la iglesia se estanca en la redención y deja de ser herramienta de restauración, fíjense, nos metemos en serios problemas, tenemos problemas con Dios, la iglesia se vuelve impotente, o sea, pierde su poder, y aparte perdemos nuestro lugar en la historia de Dios, perdemos nuestro rol en la película. Y quiero que vean lo que la Biblia nos dice de lo peligroso que es nada más estar recibiendo. Pues vamos a ir a estudiar al profeta Ezequiel, en Ezequiel 16. Sé que es el libro favorito de muchos de ustedes, lo tienen memorizado, entonces no tengo ni que leerlo, pero ahí les va. El versículo 49 dice: pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Y miren, vamos a detenernos un momentito ahí. Fíjense, nos está diciendo, ¿saben cuál fue la iniquidad de Sodoma? Es interesante que casi toda la gente, aunque nunca haya leído la Biblia, conoce la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, es algo de lo que has oído, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero fíjate, si yo te preguntara en este momento, y no me contestes en voz alta, piénsalo, ¿cuál fue la razón por la que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? La mayor parte de la gente contestaría: por su inmoralidad sexual, porque eran unos degenerados. De hecho, el nombre Sodoma dio al lugar el término sodomita, sodomizar a alguien, ¿no? Entonces pensamos, fue por su degeneración, pero no es cierto, no fue por eso. Dice: pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado.
y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. ¿Se fijaron lo que dijo? El problema que tuvieron Sodoma y Gomorra es que tenían de más, tenían mucho pan, tenían mucha bendición, y jamás se les ocurrió utilizar todas esas cosas para ayudar a la gente que no lo tenía. Y fíjense cómo históricamente toda la gente que le pasa eso, que tiene de más y no se preocupa por los demás, su corazón se enorgullece. Como dice ahí, se enorgullecieron. Tu corazón se enorgullece. Eso quiere decir, empieza a pensar que tu camino, tu manera de hacer las cosas es más inteligente que la de Dios, porque te está yendo muy bien. Y cuando se enorgullece tu corazón y te invade totalmente la autocomplacencia, o sea que nada más estás pensando en cómo complacerte a ti mismo, eso invariablemente lleva a la inmoralidad sexual. Y véanlo históricamente. La gente que termina haciendo unas perversiones terribles son gente que tiene tanto que ya no sabe qué hacer y se aburre y busca otras cosas y empieza a hacer perversiones sexuales. Entonces la autocomplacencia los llevó a la perversión sexual, y entonces Dios decidió desaparecerlos. Y fíjense cómo vuelve a hacer referencia a esto en el libro del profeta Isaías. En el capítulo 1 de Isaías, dice Isaías: oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Miren, lo que deben de haber escuchado las personas que oyeron a Isaías decir estas palabras, debe haberles hecho temblar las piernas. Porque tomen en cuenta que Sodoma y Gomorra, cuando estas palabras se escribieron, habían desaparecido siglos atrás, ya no existían. Y les dice: escuchen, gobernantes de Sodoma y de Gomorra. O sea, les está diciendo: los voy a comparar con esta gente. ¿Y qué dice? Dice: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos y de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? Fíjense, esto significa que la gente en Sodoma y Gomorra hacían sacrificios, iban al templo, iban al Señor. Y aquí dice: ¿de qué me sirven esas cosas? Y luego les pregunta: ¿quién les dijo que trajeran animales? ¿Saben qué es lo más irónico de eso? ¿Quién les dijo que llevaran animales? ¿Quién fue? Él. Dios les dijo que trajeran sacrificios, que trajeran animales, y ahora les está diciendo: me chocan sus animales, me chocan sus sacrificios. De hecho, si siguen leyendo los siguientes versículos, dice: dejen de traerme ofrendas, dejen de quemar incienso, porque es una abominación para mí. Dejen de estar celebrando sus fiestas especiales, dejen de celebrar el Sabbat. Esto se ha vuelto una carga para mí. Y escuchen lo que les dice en el versículo 15, dice: cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. ¿Por qué no las voy a escuchar? Fíjense lo que dice: pues tienen las manos llenas de sangre. Y este es el momento en que la gente que está escuchando esto aquí dice: yo no, ¿no? Porque dice: no voy a escuchar tus oraciones, no levantes tus manos a mí, no vengas con ofrendas especiales porque tienes las manos llenas de sangre. Y tú decimos: yo no he matado a nadie, yo no soy culpable de eso. Pero fíjate cómo continúa. Versículo 16 dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la vida. Dice, mucha gente, cuando Isaías dice tienen que hacer el bien, dicen: me tengo que portar bien, tengo que venir a la iglesia, tengo que diezmar, me estoy portando bien, estoy haciendo lo correcto, ¿no? Pero aquí Dios le está diciendo: no, tienes las manos llenas de sangre, porque hay gente que se está muriendo de hambre cuando hay comida suficiente para todos. Hay niños que están muriendo de enfermedades cuyas medicinas cuestan 20 pesos en la farmacia de la esquina. Dice: y a ti no te toca el corazón, esas cosas no te hacen nada. Si tienes las manos llenas de sangre. Y algunas personas dicen: entonces dejo de venir a la iglesia, dejo de diezmar y nada más me dedico a la justicia social. Acuérdense lo que le dijo Jesucristo a los fariseos en Mateo 23:23. Les dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, es decir, diezman, ¿no? Les está diciendo, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Dice: sí, efectivamente, tienes que cuidarte de los huérfanos y de las viudas y de la justicia social, pero no puedes descuidar tu relación con Dios. Necesitas hacer las dos cosas, ¿no? Entonces miren, yo sé que cuando hablamos de estas cosas, para empezar están pensando: tan contento que venía, ¿no? O sea,
y ahora me salen con esto, ¿no? Yo sé que entre nosotros aquí en la iglesia no tenemos la capacidad de resolver los problemas de la injusticia del mundo. No podemos resolver el tráfico sexual, no podemos resolver el hambre del mundo. Hay 3,000 millones de personas en pobreza extrema. Evidentemente entre nosotros no lo podemos resolver, y algunos incluso están pensando, pues más bien que me ayuden a mí, ¿no? Porque yo también estoy en problemas, ¿no? Entonces la pregunta es, si no tenemos esa capacidad y algunos de nosotros estamos sufriendo, ¿de qué está hablando? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esa es la pregunta que les puse en su programa. ¿Qué debemos hacer entonces? La respuesta es muy simple. Necesitas seguir tu llamado. Necesitas seguir el llamado que Dios ponga en tu corazón, porque toda la gente que nosotros tenemos en esta iglesia que ha empezado a seguir su llamado, termina convirtiéndose en una herramienta de restauración. El día de hoy vamos a cambiar un poquito el formato porque quiero que escuchen de gente que nos puede dar testimonio de lo que esto significa. ¿Okay? Entonces vamos a empezar escuchando de nuestra misionera en Honduras, Esperanza, que no podía estar con nosotros porque está en Honduras, y entonces nos mandó un video para que viéramos y escucháramos qué es lo que está pasando con ella y qué la llevó a todo lo que está haciendo. Ponos el video, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esperanza Hernández. Para quien no me conozca, hace aproximadamente 8 años asistía a Comunidad de Fe Cancún como todos ustedes. En ese tiempo empecé a involucrarme en el área de misiones locales que se hacen cada mes en Comunidad de Fe. Empezamos a hacer viajes también nacionales y posteriormente internacionales. Todos estos viajes empezaron a hacer cambios en mí y a crear un fuego en mi corazón que no podía entender y mucho menos podía explicar. No sabía ni siquiera que esto era un llamado de Dios. Esto lo platiqué con mis pastores, con Marco y Cari, que siempre me han apoyado. Entonces comenzamos a orar por esto. Cuando estuve en Oaxaca, conocí un ministerio que me invitó a colaborar con ellos. Ellos tenían planes de abrir un centro de rehabilitación para mujeres que tuvieran problemas con drogadicción, alcoholismo y prostitución. Entonces en esos momentos pensé y sentí que ya era el momento de dar pasos de fe, de salir de la barca, de arriesgarlo todo por servirle a Dios. Así que dejé todo en Cancún y me fui a vivir a Oaxaca, con la única promesa de que Dios haría su parte. Llegué a Oaxaca y las cosas no resultaron como creíamos. Las cosas se tornaron bien difíciles, el ministerio tenía dificultades. La casa nunca se abrió y yo me preguntaba, Señor, ¿para qué me trajiste hasta aquí? ¿Qué es lo que me mandaste a hacer? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y nuevamente, compartiendo con mis pastores sobre toda esta experiencia y buscando alternativas, se presentó la oportunidad de ir a conocer la iglesia de Houston, de conocer cómo se hacen las misiones en Houston, en nuestra iglesia principal. Estando allá conocí un ministerio que se llama Casa de Esther, que estaba en Honduras. Los directores enseguida me invitaron a colaborar con ellos. Cuando terminó mi tiempo en Houston, entonces los busqué porque yo sabía que esto debía continuar, que yo sabía que tenía un propósito, que tenía una razón. Dios tenía ya todo planeado. Entonces llegué a vivir a Honduras hace 4 años y medio. Empecé a colaborar con Casa de Esther, que tiene chicas en riesgo social. Chicas que al cumplir los 18 años se terminaba su tiempo y ya no había para dónde ir. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo necesario e importante que era ofrecerles una opción más a las chicas que se estaban yendo de Casa de Esther. Entonces Comunidad de Fe Houston me anima y me invita a realizar este proyecto de Casa Esperanza. Fue así como recibimos 6 chicas que vienen de Casa Esther, que están haciendo un cambio en sus vidas, que están cambiando sus rumbos, están estudiando, están trabajando, están creciendo en la fe, están reafirmándose cada día en Cristo. Por esto yo te invito a que salgas de tu comodidad, a que te animes a descubrir para qué fuiste creado, a que descubras qué fue lo que Dios te dio a ti para ponerlo a su servicio. Quiero aprovechar este momento para enviarles saludos, abrazos. Espero que pasen una feliz Navidad y que tengan un próspero y bendecido Año Nuevo. Hasta pronto.
Invité el día de hoy a participar con nosotros a 4 personas que muchos de ustedes conocen. Para que cupiéramos, pues nos tuvimos que sentar así que disculpen, nos vamos a hacer lo más derechitos que podamos. ¿Okay? Son José Luis y Leslie, que están a cargo de nuestras misiones locales, que todos conocen, está como misionera en el norte de África, y Emilio Brito, que es nuestro pastor ejecutivo, pastor de jóvenes. La verdad es que es el chambitas, hace un montón de cosas en la iglesia, predica cuando no estoy, ya saben, ¿no? Pero bueno, miren, los invité a participar con nosotros porque ellos están experimentando estas cosas de las que les estoy hablando, de seguir tu llamado. Yo le pedí ese video a Esperanza y no le dije de qué se trataba. Ella simplemente habló, y habló exactamente de lo que estamos hablando aquí, ¿no? De lo que sucede cuando te sales de la barca, cuando sigues tu llamado, cuando empiezas a salir. Y aunque para ella al principio fue medio confuso, porque llegó primero a Oaxaca y en Oaxaca rebotó espantosamente, de todas maneras siguió perseverando en su llamado hasta que Dios la puso en donde debería de estar. Ahora quiero que platiquemos un poquito con ellos. Primero te voy a preguntar a ti, Emilio. Emilio trabaja con jóvenes, entonces yo quiero saber qué es lo que hace que un joven llegue a la iglesia que no sabe ni de qué se trata y al rato termine y ya está sirviendo en misiones locales, nacionales e internacionales. ¿Qué pasa ahí? Es un proceso bien interesante. La realidad es que la mayoría de los jóvenes, cuando llega por primera vez al salón de jóvenes, pues no llegan muy emocionados. Muchos de ellos, por el contrario, son arrastrados por los papás para que entren en ese salón, ¿no? Entonces, deberías de ver la cara de esos pobres muchachos cuando llegan por primera vez. Pero cuando entran, ven el ambiente, escuchan la música, empiezan a jugar nuestros juegos de interacción y de repente hasta les empieza a gustar el servicio, ¿no? Y pocos días después, pocas semanas después, estos más jóvenes que al principio les costaba tanto trabajo entrar al salón, ya están pensando y preguntando en qué pueden ayudar, en dónde pueden servir y se empiezan a conectar. Y es ahí, en ese proceso, cuando aprovechamos la oportunidad para impulsarlos y empujarlos a que asistan a los grupos pequeños donde pasan cosas preciosas, ¿no? ¿Qué sucede ahí en esos grupos? Los grupos pequeños son lugares muy interesantes. Los grupos pequeños son pequeños, pues son grupos de 20, de 15 jóvenes, donde ellos conectan de verdad con los demás. Ahí muchas veces abren su corazón, exponen sus problemas o lo que ellos están viviendo y se dan cuenta que no están solos, que hay un montón de otros muchachos que comparten las mismas situaciones y la misma problemática y se empiezan a identificar, empiezan a conectar y empiezan a hacer familia. Y es ahí donde cada jueves y cada viernes encontramos las historias maravillosas donde ellos levantan la mano y dicen, yo quiero platicarles qué pasó esta semana, ¿no? Y escuchamos historias como la típica pregunta del maestro en el salón de clases, ¿no? Donde empiezan a hablar de religión, algún otro tema y dicen, ¿quién de aquí cree en Dios? Entonces, ahí están nuestros jóvenes levantando la mano en medio de un salón donde tristemente la mayoría de los jóvenes hoy a sí mismos se declaran ateos y dicen, yo sí, yo creo en Dios, yo sigo a Cristo. Y esos momentos se tornan bien interesantes porque tienen la oportunidad de ellos, por medio de su testimonio, de su vida, de su congruencia, de ejemplificarle a los demás el poder de Cristo en sus propias vidas, ¿no? Y se empieza a contagiar en todos los demás. Oye, y me imagino que has tenido oportunidad de ver transformaciones maravillosas, ¿no? Transformaciones impresionantes, ¿no? Mira, para empezar, en estos grupos pequeños, sus sueños empiezan a crecer, ¿no? Y es cuando quieren ellos empezar a servir, ¿no? Y ya quieren como que salir de ahí del cuartito y empezar a hacer cosas más interesantes. Ellos en ese momento se dan cuenta que la iglesia no son 4 paredes. Se dan cuenta que la iglesia son ellos, somos todos nosotros yendo a las comunidades junto con ellos a abrazar a la gente que lo necesita, a orar por personas que están en necesidad, a construir a veces pisos, techos, hacer juegos con los niños que están en situación vulnerable, ¿no? A veces simplemente vamos a recoger basura a las playas y los ojos de los turistas se posan en los muchachos y empiezan a preguntarles ¿por qué están haciendo todo esto?, ¿no? Hasta a veces preparar tortas para llevarle a los policías que nos cuidan, ¿no? Y darles de comer. Y es cuando en ese momento ellos se empiezan a enamorar del servicio, de dar, de entregarse, y cuando sus sueños se hacen mucho más grandes, ¿no? Y esos sueños alcanzan la idea de ir hasta lugares como Cuba, ¿no? Nuestras misiones internacionales, donde ellos quieren ir, y para un joven que tiene una meta que Dios ha puesto en su corazón, se vuelven imparables. Hace no mucho tiempo, en la última misión que tuvimos a Cuba, una de las chicas que quería ir a esta misión no tenía los recursos necesarios para poder ir. Entonces dijo, ¿cómo le hago?, ¿no? Entonces aprovechó los talentos y los deseos que Dios ha puesto en su corazón. Dijo, soy buena cocinando.
Se puso a hacer brownies, trufas, chocolates, un montón de cosas y juntaba dinero todas las semanas y cada semana llegaba, nos vendía un poquito más siempre, ¿no? Y nos daba el dinero y así pagó más de la mitad de su viaje, ¿no? Y es en esos viajes misioneros donde un montón de jóvenes han descubierto el propósito que Dios tiene en sus vidas y además muchos de ellos ponen su vida verdaderamente en las manos de Jesús. Uno piensa que trabajar para el servicio de Dios cuando vamos a misiones es para transformar a otras personas, ¿no? Pero ¿quiénes terminan siempre más transformados? Totalmente ellos. Ellos son los transformados. Ese proceso lo puedes ver en Cuba o lo puedes ver aquí. Hace tiempo llegó una chica con jóvenes que venía con el corazón bastante destrozado, lastimado por muchas situaciones. Y rápidamente encontró la manera de empezar a conectar, a servir, a utilizar la forma que Dios le dio para utilizar sus dones para jóvenes, ¿no? Esta chica, días después, platicó con nosotros y nos dijo: yo estaba a punto de tomar una decisión en mi vida y estaba a punto de atentar contra mi vida, me empezaba a suicidar. Y a partir de que llegué a la iglesia, conocí a Jesús, mi vida cambió por completo, ¿no? Y yo le dije: bueno, ¿y en qué situación crees que estarías en ese momento? Me dijo: es textual, yo hubiera acabado con mi vida si no hubiera seguido en la iglesia, ¿no? Y muy a diferencia de lo que pudo haber pasado hoy en día, esta chica es una chica totalmente activa, es una chica que está sirviendo en un montón de áreas y que está poniendo a trabajar todas las herramientas que Dios le dio para la expansión del reino de Dios. Qué bendición. Gracias, Emilio. Un aplauso para Emilio, por favor. Yo les aseguro que Emilio no se ve a sí mismo como un misionero, porque trabaja aquí en la iglesia. Pero muchas veces eso es ser una herramienta de restauración, el ponerte a servir en donde Dios te llama a servir. Tenemos también con nosotros a José Luis y a Leslie, están casados, él es doctor, y ellos son los líderes de nuestras misiones locales. Ya ven que el primer sábado de cada mes tenemos una salida misionera local y una vez al año ellos hacen una salida a algún otro lugar un poco más lejano. Entonces quiero que nos platiquen un poquito. Cuéntenos, José Luis, ¿qué hacen en las misiones locales? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miren, pues en las visitas locales nosotros tenemos desde hace algunos años visitando algunas comunidades por aquí relativamente cerca de Cancún, en la colonia de Chapaneca, la zona agrícola, Francisco May, el Naranjal, entre algunas otras por ahí. Y empezamos en realidad hace algunos años, yo sentía ese llamado de decir: bueno, Señor, ¿cómo te sirvo? ¿Cómo hago para yo poder hacer algo? Entonces realmente así empezó, así como que yo quería hacer cosas pero no sabía qué hacer. Dije: bueno, pues soy médico, tengo especialidad en anestesiología. Dije: pues ni modo que me vaya a dormir a la gente por allá, pero bueno, pues bueno, como médico me voy a ir. Y así empezamos hace algunos años, junto con otro grupo de miembros de aquí de la iglesia. Estaba el doctor Ernesto, un odontólogo, estaba podología, corte de pelo, algunas actividades con los niños. Pero poco a poco ha ido creciendo nuestro grupo y ha sido una gran bendición, porque realmente a nuestra familia creemos que es un grupo maravilloso, donde nos sentimos en familia, donde nos reunimos ahora cada lunes y compartimos, y ha sido maravilloso el crecimiento que hemos tenido. Pero bueno, el asunto es que de esa brigada que sucedió hace algunos años ha ido prácticamente incrementándose muchas actividades como de construcción, como de cosas de albañilería, de carpintería, proyectos de impacto social como creación de huertos, de gallinas ponedoras, de apiarios, meliponarios, etcétera, etcétera. Entonces son un montón de cosas que han ido prácticamente, que la gente que llega de repente dice: ¿cómo podemos servir? Y simplemente decimos: escucha tu llamado. O sea, lo que tú tienes, lo que tú creas que Dios está poniendo en tu corazón. Y créanme que eso ha sido muy importante, porque ha, digamos que fortalecido o ha enriquecido todo este grupo, porque cada quien llega con sus talentos, y si es de Dios y vemos que funciona y es de bendición para la gente, ha ido funcionando ahí. Leslie, cuéntanos, ¿cómo pasó contigo? Porque no fue lo mismo, ¿no? O sea, para ti. Entonces cuéntanos cómo fue tu llamado. Principalmente, pues yo asistí a la iglesia, tengo aproximadamente, creo que en marzo hago 14 años aquí en la iglesia, desde que llegué aquí a Cancún. Y igual, pues venía cada domingo a la iglesia, escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba.
y me empecé a involucrar un poquito en el área de niños y estuve sirviendo, pero realmente siempre tenía un llamado de Dios. Aunque estaba ahí sentada por mucho tiempo, dije, no, hasta que ya escuché un mensaje que Marcos dio que nos teníamos que salir de la barca, y fue en el momento que dije, es momento de servir. Y fue cuando decidí dar ese paso. Y miren, una cosa muy interesante con ellos dos es que José Luis empezó y Leslie todavía estaba medio como que, pero José Luis le tuvo una paciencia. Él servía y servía y servía y de repente ella, ¡pum!, ¿no? Y ahora que lo están haciendo en pareja, ¿cuál ha sido el impacto de eso para ustedes? Sí, la verdad es que efectivamente así es. Empecé solo sirviendo en estas, aquí en misiones locales, y poco a poquito Leslie se fue metiendo, bueno, poco a poquito, de repente dijo, bueno, yo quiero ayudarte, quiero servirte. Y eso definitivamente en nuestra vida ha sido de gran bendición, porque ahora, aunque tenemos profesiones diferentes, hacemos un equipo, formamos un equipo, y yo le agradezco a Dios por eso, porque simplemente el hecho de servirle a Él y hacerlo como pareja ha enriquecido impresionantemente nuestras vidas, y el grupo también. Y una de las cosas que digo, no nos las cuentan aquí, pero hemos platicado con ellos y ellos están todo el tiempo trabajando para ver cómo le pueden hacer para dedicarse cada vez más a misiones y menos a su vida profesional. O sea, el llamado llega a ser tan fuerte que te empieza a jalar con todas esas ganas. Muchas gracias, chicos. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, muchos de ustedes conocen a Dani, y a Dani yo le quiero preguntar, ¿cómo salió tu llamado? ¿No? Porque ese llamado mucha gente dice, ¿no? O sea, platícanos, ¿cómo te llamó Dios? Claro que sí. Ok, mi llamado realmente no fue de un día para otro, no fue que un día amanecí diciendo quiero ir al mundo musulmán. Todo empezó en casa, empecé a servir poco a poco en los ministerios que tenemos aquí, y Dios iba transformando mi corazón, iba llenándome más de Él, y me hacía y me empujaba a compartir con gente. Y en los viajes fue muy específico en cuanto a quiero esto, y en mí estaba el obedecerlo o no. Y en la obediencia Él me iba bendiciendo y iba mostrando qué más hacer. Y en uno de esos viajes fue Costa Rica, regresé de ahí y era como, quiero que te prepares, esto es. Y yo dije, ¿y cómo lo voy a pagar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y Dios empezó a poner gente, recursos, todo lo que yo necesitaba para el primer paso. Y así fue, cada paso Él iba mostrando y confirmando. Cuando estuve en el entrenamiento me hablaron del mundo musulmán y para mí era algo totalmente extraño, lejano. Y Dios confirmó este llamado cuando estuve en medio de musulmanes y mujeres me confundían como una de ellas y me hablaban en su idioma, y no solo una, sino varias veces. Y yo le decía a Dios, pero ¿por qué? Si yo no soy de aquí, ¿qué pasa? Y Él fue mostrándome poco a poco y diciendo, Dani, yo te he creado con un físico único y especial para que puedas pasar desapercibida en medio de ese pueblo. Y fue como, wow, ok, ¿y luego para dónde? Y entonces confirmó un país que es muy peligroso, no decimos el nombre porque el decirlo puede poner en riesgo mi vida, pero ese país, hoy en día lo que estamos haciendo es buscar entrar a ese país con el evangelio. Como no podemos entrar, estamos en el país vecino y desde ahí estamos buscando gente hambrienta de ese país vecino para que podamos discipular y compartirles. Y en un tiempo que haya discípulos en esa nación, porque esa nación está oscura, no hay evangelios, no hay cero evangelio. Pero, o sea, a ciencia cierta, ¿cómo supiste que ese era tu llamado? Y no nada más una emoción o una torta de cochinita que se echó a perder. Pues ha usado varias cosas. Él ha confirmado a través de puertas que se abren, que dices, esto solo pudo haber venido de Dios. A través de finanzas también, para ir al entrenamiento, Él proveyó de todo lo que yo necesitaba y pude pagar. Otra forma como se confirmó fue pues a través de las pruebas. Y uno dice, ¿pero cómo? Y sí, Dios usa las pruebas
para forjar carácter y confirmar su llamado. Y cuando yo estaba en esa búsqueda de yo quiero ir al norte de África, hubo un lapso, yo recuerdo 2 años, en donde todo se veía como, pues no se ve para dónde. Y en ese tiempo era Dios confirmando y confirmando por personas, por lo que leía, por mis autoridades, por mis pastores. Y definitivamente el sueño que Dios te da, eso se queda ahí en tu corazón y no se apaga si tú lo buscas, porque tú lo puedes apagar. Yo pude haberme quedado sentada y decir, ya, esto nunca se va a hacer, es muy peligroso, mejor me quedo sentada. Pero no, la cuestión es obedecer a Dios en lo que te está poniendo en el corazón. ¿Qué le dirías a esta? Fíjense, hay personas que se acercan a platicar conmigo y me dicen, yo quiero servir, quiero una cita contigo para que me digas dónde, ¿no? O sea, me quieren poner a trabajar, ¿no? Pero ¿qué le dirías a una persona que está empezando a sentir un llamado pero no sabe ni por dónde empezar? Yo les diría, pongan al servicio del Rey sus dones y sus talentos. Ustedes tienen una historia, un testimonio, Él los ha rescatado de algo y Él les ha provisto de herramientas, de una profesión. Todo lo que tienen hoy, si lo ponen al servicio del Rey de Reyes, Él les va a confirmar, Él les va a mostrar en dónde. El punto es dar el paso, porque muchas veces queremos un mapa completito de paso 1, paso 2, y así no funciona. Tenemos que confiar en Él en el primer paso, y ese es servir en donde están. Y especialmente en el área de las finanzas tienes que confiar, ¿verdad? Sí. Porque ¿de dónde salen las finanzas? Sí, definitivamente una de las áreas donde Dios confronta más, hablo en lo personal, es las finanzas, porque ¿de dónde viene el dinero, no? O sea, ¿cómo le hace Dani para ir al norte de África? Pues es por ofrendas, por diezmos, por gente que dice yo quiero dar un poco. Si yo no puedo ir, que mis pesos, si mis pasos no pueden ir, que mis pesos vayan, ¿no? Y de esa forma Dios me ha sostenido. Así que si piensan que el dinero que se dé aquí, quién sabe qué se hará, es algo turbulento, no lo es. Dios lo usa para bendecir aún las naciones. Imagínense, su dinero está llegando a naciones, a África. Así es. Bueno, ya que tenemos la oportunidad de tener aquí a Dani, porque no, digo, ya en enero se regresa y no sabemos cuánto tiempo va a tardar en que regrese, cuéntanos un poquito de lo que Dios está haciendo en el mundo musulmán. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué estás viendo? Porque mucha gente se pregunta si lanzarse al mundo musulmán es una pérdida de tiempo, porque no vas a poder convencer a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué estás viendo allá? Vemos historias increíbles de cómo Dios se está revelando en el mundo musulmán. Vemos cómo Él mismo, Jesucristo, se revela en sueños y visiones a los musulmanes. Y tenemos una historia increíble que nos contaron y a mí me impactó cuando la escuché. Porque es una historia en donde está una chica, más o menos de mi edad, misionera, en el norte de África. Que conoce a la chica, ¿eh? Ella se la contó. Y ella se subió a un taxi, tenía que ir de un punto A a un punto B. Se sube al taxi y el taxista era un musulmán radical, alto, con barba, que tú dices, qué miedo. Entonces ella en el taxi va orando y le va diciendo a Dios, llévame con bien, quiero llegar a este lugar. Y el Espíritu le dice, quiero que le digas al taxista que Jesús lo ama. Ella se queda, ¿qué? ¿Cómo voy a hacer eso? Este me va a matar, me va a secuestrar, no voy a llegar. Y ella en su conclusión, en esa oración, dice, ok, cuando llegue al lugar, me baje del taxi y le esté dando el dinero, ahí en ese momento le voy a decir que Jesús lo ama. Solo ahí. Ok, sí. Entonces llegó al lugar, se bajó, sacó el dinero y así le estaba dando el dinero y le dijo, Jesús te ama. En ese momento iba a salir corriendo cuando ve que el Señor se suelta a llorar. Y un mar de lágrimas, llore y llore. Y ella se queda como, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Él le dice, déjame contarte que tengo 2 semanas teniendo un sueño. Y es un señor vestido de blanco que se acerca y me dice, tú eres mío y yo te amo. Él en el sueño llega a la conclusión de que es Jesús, pero eso va totalmente en contra de sus creencias. Y decía, no, esto no es real. 2 semanas teniendo el mismo sueño y él peleando. Un día antes de recoger a la chica del taxi, soñó que iba a tomar un pasaje a la chica y que cuando le estuviera pagando afuera del taxi, le iba a decir que Jesús lo amaba.
era Dios, era Él confirmando. Así que esta chica llevó a este señor y a su familia a que les compartieran abiertamente ya el Evangelio, se bautizaron y hoy en día están al frente de una iglesia en el norte de África. Fíjense, esa es una herramienta de restauración. Un aplauso para Dani, por favor. Sí. Muy bien. De hecho, un aplauso para los 4, por favor. Gracias. Miren, cuando hablamos de servir, de transmitir la palabra, de ir, yo sé que a mucha gente esto le pone de nervios. La palabra misionera suena raro, ¿no? Misionero. Yo les aseguro, por ejemplo, que Emilio no se siente misionero, porque no tiene título de misionero, es pastor de jóvenes, pero su trabajo es ser una herramienta de restauración. En los casos de Dani, José Luis y Leslie, tú a lo mejor escuchas el llamado de Dani de ir al norte de África y piensas, qué miedo, ¿no? Qué pánico, o sea, que me llame a hacer una cosa así. Pero tienes que entender, cuando Dios pone un llamado en tu corazón, a ti no te da miedo. O sea, a ti no te parece algo radical, a ti te parece lo que tienes que hacer. De hecho, Dani pasó años soñando con irse y no se daba y no se abrían las puertas y pensamos que se abría una y se cerraba y llegó un momento en que se preguntaba, pues, ¿será que sí quiere? Y como dice, las pruebas la fueron depurando. Y a lo mejor escuchas de José Luis y Leslie y a lo mejor no suena tan aterrador, aunque ya por ahí alguien me regañó y me dijo, sí, nada más quiero que vayas a ver los caminos de Oaxaca para que veas qué tan aterrador puede ser, ¿no? Pero fíjense, el hacer misiones locales aquí no suena aterrador, no es por miedo que no vas, esa es flojera, ¿no? O sea, porque hace falta sacrificarte, porque hace falta invertir tu tiempo, porque a veces hace falta invertir tu dinero, ¿no? Pero lo que te estoy tratando de decir es, necesitas seguir tu llamado si quieres vivir la vida que Dios tiene preparada para ti, porque para eso te dejó aquí. Y si tú todo lo que haces es venir todos los domingos e incluso, fíjate, puede ser que estés yendo a grupos pequeños y tomando cursos y yendo a fundamentos y tenemos a gente que tienen maestría en grupos pequeños, ¿no? O sea, van a un montón de grupos, pero si todo lo que estás haciendo es recibir y recibir y recibir y recibir, fíjense, vamos a hacer un experimento. Respiren profundamente, sigan respirando más, hasta que se desmayen todos. Eso es mío, ¿no? ¿Verdad que no funciona? ¿Qué tal exhalar? ¿Podrías exhalar y exhalar y exhalar y mantenerte así para siempre? Porque hay gente que piensa que o es inspirar o es exhalar, ¿no? Hago justicia social o vengo a la iglesia. Cuando de la única manera en que la vida cristiana funciona es un balance entre respirar y exhalar. Y es la única forma en la que tú puedes vivir verdaderamente la vida que Dios tiene planeada para ti. Y fíjense, como ya escucharon y si platican con toda la gente que hace misiones les va a decir lo mismo. Muchos de los que estamos aquí no van porque no se sienten preparados, porque no sienten que tienen el dinero para hacerlo, porque X. Y lo que vas a escuchar 20 veces es cuando Dios te pone un llamado, Él te equipa y Él provee, siempre. Tú lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te dé tu llamado, que te empiece a aclarar. Y lo que te va a decir, como nos dijo Dani, es, te va a dar luz para un paso. No te va a plantear todo el mapa hasta donde vas a llegar. Te dice, da este paso, y luego da este paso, y luego da este paso. Y tu llamado cada vez es más fuerte. Y empiezas a seguirlo. Y es entonces, fíjate, tú empiezas a seguir tu llamado, da un paso, y cuando te des cuenta vas a estar en medio del campo sirviendo. Y ¿sabes qué vas a estar? Satisfecho, pleno. Cuando estás haciendo las cosas que Dios te puso a hacer, ahí es en donde te sientes que estás viviendo. Por eso tanta gente vive vidas aburridas. Y mucha gente viene a la iglesia después de años y dice, pues yo creo que esto no funciona porque pues como que no, yo no me siento tan lleno de gozo como la Biblia dice. Sigo teniendo problemas. ¿Saben cuál es la mejor manera de sanar el corazón de una persona? Sirviendo. Tienes un montón de problemas, sirve. Ve para que veas lo que está pasando en el mundo y vas a ver cómo tu corazón sana. Dios te ayuda a salir de cosas para el que ayudes a gente que está en medio de esas mismas cosas. Entonces, en lugar de estarnos aburriendo o pensando nada más en qué más comprar, yo sé que para muchos de ustedes no es el caso, Muchos dicen, no, yo estoy batallando económicamente.
pero no necesariamente tiene que ser dinero servir. Me dice, yo te aseguro, por ejemplo, que tú volteas a ver alrededor aquí a la gente que está sirviendo y no les ves caras de misioneros. A la gente que te da la bienvenida, a las maestras que están cuidando a tus niños, ¿no? A la gente que recoge al final y van y cuentan los diezmos, no les ves cara de misioneros, pero esa gente son herramientas de restauración. Están poniendo sus dones a trabajar. Hay gente que su don es abrazar, saludar con amor a la gente y están sirviendo, ya dieron un paso. Y curiosamente, fíjense, esas mismas personas que dan el paso tan pequeño, decir, yo quiero servir recibiendo gente, yo quiero servir cargando esto, yo quiero servir, al rato son los que están en las misiones, son los que salen a los viajes lejos, los que empiezan a sentir un llamado cada vez más fuerte y están viviendo plenamente su vida como cristianos. No significa que porque des un paso Dios te va a mandar al norte de África. A lo mejor no te va a mandar más que a Tizimín, pero ahí estarás sirviendo. ¿Ok? La cosa es que sigas tu llamado, el que Dios ponga en tu corazón, y te va a ir llevando hasta que sientas la plenitud de la vida en el Espíritu, sirviendo, entregándote para extender el reino de Dios. Esa es nuestra esperanza para nuestra iglesia. Que toda la gente que viene aquí sea gente que participa, no que son espectadores, que participamos juntos. Y entonces vamos a poder impactar increíblemente esta ciudad que tanto amamos y que tanto lo necesita. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Señor, por el amor que nos muestras todo el tiempo, por la paciencia que nos tienes a muchos de nosotros que nos pasamos sentados tanto tiempo simplemente recibiendo, y tú de todas maneras estás ahí para llamarnos, para amarnos, para consolarnos. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de los que están escuchando estas palabras, que este sea el día en que milagrosamente tu Santo Espíritu nos empiece a hablar de forma un poco más clara, que empecemos a ver nuestro llamado de una forma más práctica. Que empecemos a pasar un poco de tiempo todos los días poniendo nuestra mente en ti, poniéndonos en tus manos, poniendo los recursos que nos has dado en tus manos, de forma que nos vayas aclarando para qué nos quieres aquí, Señor, para dónde quieres que jalemos, a dónde quieres que sirvamos. Quisiéramos ser tus manos, tu corazón, tus ojos en esta ciudad y en las ciudades a donde nos mandes, Padre. Te pido, Señor, que elimines el miedo de nuestro corazón, que tengamos claro que cuando algo nos da miedo es porque no entendemos tu amor, porque tu amor elimina el miedo. Que no permitas que la autocomplacencia, la flojera, el nada más pensar en nosotros nos detengan de vivir esta vida tan maravillosa que tú diseñaste para nosotros. Te pedimos perdón por el tiempo que hemos desperdiciado y nos ponemos totalmente en tus manos. Guíanos tú, llévanos tú, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.